la distinción entre el ateo y el agnóstico, ¿no? Pues el ateo es el que dice Dios no existe, no hay algo así como Dios. El agnóstico es el que dice, bueno, pues a lo mejor lo hay o a lo mejor no hay, pero no hay forma, no hay ningún acceso cognoscitivo, digamos, que pueda proporcionar certeza alguna a la afirmación, ni tampoco a la negación de Dios. Esta analogía que hago entre el concepto de verdad y el concepto de Dios no es casual, porque tengo la impresión de que esas dos nociones, al menos esto es una evidencia si uno echa un vistazo a la historia del pensamiento filosófico, son nociones que tienen una suerte pareja, o sea, están ligadas muy profundamente, de tal manera que pues quien niega pues, a Dios o la posibilidad de conocerlo, muy fácilmente, antes o después, acaba también negando la verdad, o a la inversa, por las razones que sean, no entro obviamente tal, pero de hecho esto, y quien ha visto esto de una forma más nítida es Nietzsche, curiosamente. Nietzsche, que no es precisamente santo de mi devoción, tampoco filosófica, no puedo reprocharle la coherencia con la que razona del siguiente modo. Una vez que hemos matado a Dios, esto es uno de los temas clásicos de Nietzsche, la muerte de Dios, Dios ha muerto y nosotros le hemos matado, dice el famoso Zaratustra, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos matado a Dios, ya no tiene sentido preguntarse por la verdad. La única pregunta, dice Nietzsche, que tiene sentido es ¿con qué mentiras podemos vivir mejor? Frase verdaderamente profética. Nietzsche entiende, esto es una cosa que le he leído en alguna ocasión a Spemann, y me parece que lo ha detectado con una gran finura. Ha leído en Nietzsche algunos temas y algunos problemas que mucha gente que supuestamente son expertos en Nietzsche no ha descubierto, y sin embargo este hombre pues sí que ha descubierto en Nietzsche, no sé si un flanco débil de Nietzsche, pero realmente muy significativo, ¿no? Nietzsche está convencido de que el concepto de Dios y el concepto de la verdad no solamente están ligados por una, digamos, por una suerte más o menos parecida, la suerte que corre uno, la corre el otro, una casualidad de hechos, sino por una lógica interna. Él está convencido de que el pensamiento de que algo es verdad es un pensamiento teológico, dice Nietzsche. Una de las frases más citadas en este contexto, por lo menos que Spemann ha mencionado más veces, ¿no? Pues es la que dice todavía no podemos librarnos completamente de Dios o del pensamiento de Dios porque aún creemos en la gramática, dice Nietzsche. Es decir, aún creemos en que puede decirse algo con sentido. Y donde hay sentido, pues mire usted, hay orden. Y donde hay orden, hay razón. Y donde hay logos, pues oiga usted. Esto es otra cosa que por otras vías también ha señalado el Papa actual, sobre todo en el famoso discurso de Regensburg del 2006, ese que produjo tanto revuelo pues en algún sector del mundo islámico, ¿no? No en todos, ¿eh? Bueno, mucha gente musulmana que no son monos con pantalones, que piensan algo, se han dado cuenta de lo que quería decir perfectamente el Papa. Pero algunos de estos que piensan más con las glándulas que con la cabeza, pues se escandalizaron muchísimo de que el Papa dijera algo que por otro lado pues es absolutamente obvio, vamos, para cualquier creyente monoteísta.
que si Dios es creador y Dios hace las cosas no porque sí, sino, oye usted, pues con un sentido, hay una racionalidad en la creación. Esto es lo que cree un creyente monoteísta, ¿no? Dios no es alguien, como decía Einstein, que juega a los dados, digamos que hace las cosas al tuntún, ¿no? Sino que hace las cosas por algo y para algo, ¿no? Donde hay razón no puede haber violencia. O dicho a la inversa, la violencia es la quinta esencia de la sinrazón. La violencia es a donde llegas cuando ya las razones, pues no, pues cesan. Pues esto es lo que dijo el Papa, y además citando a un autor antiguo, un famoso Miguel Paleólogo, ¿no? Un emperador romano de los primeros siglos, del siglo VII me parece, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la cosa. Son dos nociones que están ligadas, ya digo, no simplemente por una suerte parecida o casual que corran, pues, sino por una lógica interna que yo creo que el Papa ha desarrollado bastante en muchos escritos suyos, ¿no? Y curiosamente, antes que el Papa, pues Nietzsche, que ya digo, no es ningún padre de la Iglesia, más bien lo contrario, pues sin embargo ha visto con una lucidez, creo que realmente muy meritoria. Yo por lo menos estoy muy reconocido a Nietzsche en esto, ¿no? Por otras cosas, pero esto me parece... Bueno, me parece que es importante esta cuestión porque en el fondo lo que pone de relieve, y con esto voy a ir ya afrontando el final de la exposición es que, claro, si la verdad no existe o somos incapaces de conocerla, aunque exista, esto es la versión propia del escepticismo, ¿no? Pues entonces la razón, ¿qué papel tiene? Ninguno, oiga usted. Es que si la razón no es una capacidad cognoscitiva, que patentemente lo es, la razón evidentemente puede servir para otras cosas además de conocer. Por ejemplo, puede servir para mandar. Tomás de Aquino decía pues, que es una de las funciones de la inteligencia el dar órdenes, o el poner orden, ¿no? Sapientis est ordinare. Bueno, también la inteligencia sirve para organizar, para poner orden, para dar órdenes, pero probablemente, en su sentido al menos más obvio, el primer producto, si se puede hablar así, de la inteligencia, no es ese, sino más bien el primer rendimiento suyo es conocer. Oye usted, para eso en primer lugar está la razón. Pero claro, oye usted, conocer verdaderamente, pues es conocer la verdadera realidad de algo. Si no, no es conocer, es más bien desconocer o ignorar. No puede haber en sentido estricto un conocimiento falso. Eso más bien sería un desconocimiento, ¿no? Según una vieja tesis aristotélica que yo suscribo. Por tanto, digo usted, si la razón en principio es una capacidad cognoscitiva, pero luego resulta que de hecho es incapaz de conocer, pues estamos en las mismas. Eso es un hierro de madera. ¿Cómo es posible pensar en una capacidad activa que es absolutamente incapaz respecto de su objeto propio, que es el conocimiento o el reconocimiento de lo que las cosas son, en verdad, realmente? Eso no quiere decir, por supuesto, que la razón, obviamente, y después de Kant somos mucho más conscientes de ello, que tenga límites y que sea falible, pero el hecho de que la razón sea falible no se deriva de que es razón, sino de que es una capacidad humana.
y por tanto una capacidad de conocimiento limitada, dado que el ser humano es un ser limitado. Pero fíjense ustedes que tampoco existiría la posibilidad del error si no existiese la posibilidad de rectificarlo, es decir, de salir de él. Y de hecho, todas nuestras experiencias de error, es decir, de haber metido la pata, coinciden con las respectivas experiencias de haberla sacado. Porque mientras no rectificamos un error, no nos damos cuenta de que hemos estado en él. Para eso está la lógica, por lo menos la lógica como arte, ¿no? Como dicen los lógicos, pues es un poco la técnica que la experiencia humana del error, el error por precipitación o por ceguera o por apasionamiento o por las razones que sean, ¿no? Hay muchísimas formas en las que uno puede meter la pata cuando piensa, ¿no? Cuando discurre. Bueno, pues toda la, digamos, la multiforme experiencia humana de la debilidad de la razón, de la falibilidad de esa capacidad que tenemos de conocer, pues ha dado lugar a la técnica precisamente de rectificar nuestros errores. Y por tanto, el pensamiento correcto pues es también el resultado de muchas correcciones que hemos ido. Pero claro, una cosa es eso, es decir, que nunca podamos conocerlo todo, o que nunca podamos decir, y otra cosa es que no conozcamos nada. Una cosa es que el conocimiento humano no sea absoluto, y otra cosa es que no conozcamos absolutamente nada, que es lo que viene a decir el escepticismo. Y usted, me parece que eso... Claro, en ese caso, ya digo, pues la razón sería una capacidad incapaz. Y no pintaría nada. Y la discusión racional, pues no sería nada más que una puesta en escena, como dicen ahora los políticos, ¿verdad? Escenificar un diálogo. Realmente, en muchos casos, esa es la apariencia que dan muchos políticos, no todos, pero algunos sí. Hay gente, y probablemente eso tiene también su cierta lógica, claro, personas que a lo mejor están en esa actitud intelectual o moral que llamamos relativismo, pues es muy difícil que se tomen en serio el diálogo. A lo mejor tienen un cierto interés en aparentar talante dialógico. Eso puede ser interesante, aparentarlo para alguien que no cree en el diálogo. Pero claro, si efectivamente no cree en el diálogo, lo que ocurrirá es que luego aplicará la ley del embudo. Es decir, o sí, ¿verdad? Eso sí, con muy buena carita y todo lo que usted quiera. Pero eso es lo que normalmente, y además se deduce con lógica, ¿verdad? Pues de esa actitud, pues mire usted, es que yo entra por aquí, ¿verdad? Y me sale por aquí, o yo le apunto a usted, ¿verdad? Sus reivindicaciones y luego cuando sale por la puerta van directamente al cesto. ¿Qué les voy a decir a ustedes? Eso tiene su lógica, porque es que el diálogo en sí mismo o es una búsqueda cooperativa de la verdad, o si no, ¿qué puñetas es? Con perdón. La razón humana es discursiva, se desarrolla, se desenvuelve en la discusión, en el contraste de opiniones, de puntos de vista. Oiga usted que lo que hace la discusión es justamente ponderarlos, es decir, medir su pondus, su peso relativo. Y evidentemente en una discusión pues lo que intervienen son pretensiones de verdad, eso que llamamos opiniones. Y esas pretensiones pueden cumplirse en lo que pretenden, es decir, ser verdaderas, o frustrarse, no serlo. O a lo mejor, que es lo que me parece que ocurre normalmente, pues
pues dar con algún aspecto, quizá más amplio o más estrecho, pues sin duda. Pero y usted, una cosa es una opinión, una pretensión de verdad, y otra cosa es la satisfacción lógica de esa pretensión, eso que llamamos verdad, o que los lógicos llaman verdad lógica. Pues mire usted, son dos cosas distintas. Y cuando hay gente que te encuentras por ahí, ¿verdad?, pues que te dice el famoso asunto tan manido de que, bueno, usted tiene su verdad y yo tengo la mía y tal, pues eso, aparte de que es una expresión que los lógicos dirían, bueno, no sé si todos los lógicos, pero gente que sepa bien lógica, es una expresión contradictoria, eso de mi verdad o tu verdad. Eso no significa nada. Si esto es verdad, es absolutamente con independencia de que lo diga yo o que lo diga usted. Y adscribir a la pretensión de verdad pues actitudes más o menos autoritarias o totalitarias o oraculares o cosas de estas, ¿verdad? Como ahora mismo en el imaginario colectivo está tan de moda adscribir, pues digo, usted es una cosa que, desde mi punto de vista, no tiene sentido. Cualquier persona que está convencida de que algo es verdad, de lo primero que está convencido es que si eso es verdad, lo es con absoluta independencia de que yo lo diga. Es más, seguiría siendo verdad aunque yo dijese lo contrario. Eso es de lo primero que está convencido el que está convencido de algo. Con lo cual, eso de mi verdad o tu verdad, ¿eso qué significa? No significa nada. Mi opinión, eso sí, o la tuya. Pero precisamente en un diálogo, sobre todo si es un diálogo serio, lo que cuenta no es que sea la mía o la tuya, sino qué es lo que dice y por qué dice usted lo que dice, y qué datos aporta, qué comprobaciones ha hecho, qué argumentaciones aduce usted. Eso es lo que realmente interesa en un diálogo serio, cuando efectivamente es serio. Pero claro, el relativismo lo que ha hecho con todo este conjunto de falsiloquios, pues es efectivamente destruir, por lo menos en un nivel que a mí me parece que no es periférico. Yo creo que esto está afectando muy profundamente al tejido sociocultural, incluso también moral de las sociedades del llamado primer mundo, pues destruir la cultura del diálogo, mire usted. Y efectivamente hoy te encuentras con mucha facilidad diálogos o discusiones, o sobre todo en el contexto mediático, eso que llaman debates, en los cuales, vamos, a la gente le importa un pimiento lo que diga el interlocutor, va, suelta su rollo, caiga quien caiga, y lo único que le importa pues es pues que aquello tenga una cierta presentación retórica, y en todo caso, si ve que su postura está más o menos acechada por la del contrario, pues tener ahí unos lemas pancarteros, unas etiquetitas retóricas eficaces para taparle la boca, es decir, para acabar la discusión. En el fondo, si la verdad fuese tan posesivamente mía que de nadie más fuese, ¿qué sentido tendría exponerla? ¿Qué sentido tendría contrastarla y confrontarla dialógicamente? Cuando realmente hay un diálogo, pues el hecho de que alguien dé, a lo mejor con una porción mínima, pero dé algo más de luz sobre un problema, o alumbre un poquito más el camino para encontrar, en la mayor parte de los casos, pues una solución a un problema práctico. La mayor parte de las discusiones, pues, son de esta índole. Bueno, también hay discusiones teóricas, sin duda, pero bueno, en las cuales efectivamente en muchos casos es muy difícil dar con, digamos, con una solución adecuada, es posible, claro, pero oye usted, hay que buscarla. Pero claro, esto es un problema tremendo, porque claro, si deja de haber discusión racional, porque en el fondo, usted, la razón no tiene ningún papel, nada más que puramente, pues eso,
cosmético, ¿no?, para que los políticos más o menos presuman de talante y de todas estas cosas, pues entonces, ¿para qué discutir? Si la verdad no existe, ¿para qué discutirla? ¿Para qué dialogar? Esto, y yo creo que ahí se entiende un poquito más, al menos la reflexión que yo hago a partir de la frase de Benedicto XVI, ¿no? Esto ya muestra un poquito, pues, la tendencia, si quieren ustedes, más totalitaria o dogmática, pues, del relativismo. Claro, efectivamente, si la razón no tiene ningún papel a la hora de aducir argumentos en una discusión, pues en el fondo, en los conflictos de intereses, pues, ¿quién se lleva el gato al agua? Pues no el que dispone de mejores razones, sino el que grita más, o el que pone un muerto encima de la mesa de negociación, como se decía hace tiempo, o el que pone la pistola sobre el tapete, o el que dice, aquí mando yo, o yo tengo no sé cuántos votos detrás. Por tanto, tengo la razón. Eso sería una expresión casi prototípica del famoso superhombre nietzscheano. El fuerte tiene la razón. Usted, si Europa o la cultura europea occidental pues ha podido tener algo que haga a nuestro continente más o menos foco de atracción para tantísima gente que, bueno, pues que viene pues de otros contextos culturales muy distintos y tal, probablemente eso se debe a muchas razones. Pero no creo que sea de las menos importantes la razón de que efectivamente en Europa pues se ha desarrollado, quizá gracias a Sócrates, ese que tan mal le caía, ¿verdad?, a Nietzsche, pues una forma de pensar y una forma de tratar pues entre nosotros, de tratarnos a nosotros mismos y de tratar con las otras personas, pues que efectivamente ha superado la ley del más fuerte, o la ley de la selva, o la... bueno, pues oye usted, hemos sido capaces de construir instituciones jurídicas, bueno, por supuesto que también en otros contextos culturales, ¿no? Pero la forma en la que en Europa se ha pensado, por ejemplo, esto, el derecho, ¿no?, quizá entre otras cosas, pero para una de las cosas más importantes que sirve es justamente para eso, para suplantar la ley del más fuerte, para salir, digamos, al paso a favor, en principio, oiga usted, del más débil en un conflicto de intereses, por supuesto buscando la justicia, claro, pero pues esto es una cosa que tiene una racionalidad verdaderamente muy interesante. Estos días estamos viendo en el norte de África, o estamos escuchando por las noticias, pues cosas que dices, o que te hacen pensar un poco, bueno, pues que a lo mejor hay tantísimas cosas estupendas de las que nosotros tenemos que aprender, ¿eh? Sin duda ninguna que las hay. Pero oiga usted, en este punto a lo mejor, pues un hervorcillo sí que les falta, ¿eh? Por lo menos a algunos jefes de Estado, ¿no? Bueno, pues mire usted, este es el gran problema, a mí me parece, y lo que da sentido un poco a esta expresión, quizá entre otros sentidos que sin duda también el propio Papa, mucho más autorizadamente que yo, le ha dado, ¿no? Pero yo, al menos cuando la he leído, he pensado un poco en esta línea. Usted, es que el relativismo hace realmente inútil, vacua, la discusión racional. Y si no hay discusión racional, pues entonces el que se impone es el que más grita, el que mejor insulta, el único argumento que tiene, pues tú más, o tú lo hacías peor, o lo harás peor. Bueno, no digo yo que eso no sea argumento, pero me parece que es un pelín pobre, ¿no?
Y claro, si no hay discusión, pues entonces puede ocurrir eso que algunos analistas ya llevan denunciando con el nombre de pensamiento único, porque en la discusión es donde se pone de relieve las diferencias realmente más sustantivas en nosotros, que son las riquezas de la sociedad. Me parece. Y claro, podemos pensar que vivimos en una sociedad pluralista, pues porque lo dice la Constitución. Creo que la Constitución, una de las primeras cosas que dice es eso, que España es una sociedad pluralista, o el sistema político español es pluralista o algo así. Pero claro, eso se puede quedar en palabra muerta, porque si realmente todos acabamos pensando igual, o mugiendo, ¿verdad?, pues bajo la batuta de lo políticamente correcto, que verdad, ya se sabe, pues que eso lo definen pues 2 o 3 personas en el fondo, los autores de los artículos editoriales de cierto periódico, al menos en este país, pues todo el que se salga del guioncito ese, pues es que es un marciano. Bueno, pues si esto es verdad, a lo mejor estoy exagerando la nota y no es para tanto, ¿eh? Pero si algo de esto hay, que me parece que algo de esto hay, pues entonces yo creo que se puede encender alguna lucecita roja de alarma y decir, bueno, pues a lo mejor esto, pues esto de que seamos pluralistas, pues, o plurales, tal, pues es una cosa que valdría la pena que emergiese un poquito más. Porque sobre algunas cuestiones tengo la impresión de que se dice ritualmente lo mismo, lo dicen los mismos, y además empleando argumentos o pseudoargumentos que ya van siendo un pelín repetitivos. Es la impresión que yo tengo, ¿eh? Con lo cual, usted, pues sí, este es, a mí me parece, la reflexión, digamos, masiva que yo haría en relación a este asunto. Y bueno, yo creo que a lo mejor valdría la pena, si quieren ustedes, que lo discutamos, que estamos hablando de esto, o que... No, por Dios. No. Sí, sí. Decía el libro que alude Sí. gustaba mucho, y yo tuve una experiencia en la base de Torrejón con un suboficial que hacía lo mismo, le gritaba mucho a los soldados. Entonces él decía que era la única manera que él entendía que hacía que los soldados no pensaran. No. O sea, que solamente se centraran en estupideces. Les llamaba nenas, les llamaba cantidad de tonterías, pero el soldado al final se convertía en una máquina. Entonces yo le decía, bueno, ¿y cómo resuelve su día a día ese soldado? Porque tendrá un alma, tendrá una vida interior, tendrá, pues, el ruido, ese ruido de esas voces físicas puede hacer que bueno, ese individuo se sustraiga a su propio yo y a su propio sentir como ser humano y como alma. Pero un ateo, por ejemplo, o un escéptico,